Hola, ¿cómo están? Hoy es un horrible lunes con lluvia, viento y frío. Estamos en el 28 de junio y terminando la materia de este año. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre justamente uno de los últimos temas, que es una de las últimas cosas que se hacen en los proyectos, que es la evaluación de los proyectos. La evaluación de los proyectos tiene distintos sentidos y distintas dimensiones. En la clase de hoy vamos a ver al menos tres de ellos. Una es la evaluación final de los proyectos. La evaluación final de los proyectos consiste en tomar los mismos indicadores que uno tuvo para los problemas centrales y indicadores también que pueden haber sido para distintos problemas que estaban por debajo de los problemas centrales y volver a darles valor para poder compararlos con la situación iniciales. La situación inicial, recordemos, la llamábamos línea de base, pero también hay que compararlo con los objetivos que eran la promesa del proyecto. Y a partir de esto tratar de mirar en positivo. Si uno no llegó a los objetivos, pero está mejor que la línea de base, es un logro. El problema es cuando no nos movimos de la línea de base. En ese caso, lo que falló fue el seguimiento del proyecto porque algo debería haberse hecho antes de llegar a esta situación. Hay que rescatar además los aspectos positivos no deseados, como contactos institucionales que permiten futuros proyectos o aprendizajes del grupo de proyectos para emprender uno nuevo. Y finalmente, hay que ejercer y fomentar la autocrítica. Hay que buscar qué es lo que salió mal, analizar sus causas y ver cómo se podría hacer mejor la próxima vez. Esto debe preverse desde la presentación del proyecto, por eso es uno de los ítems que configuran la presentación de los proyectos. Los criterios para evaluar proyectos, que tienen que ver también con los criterios que se tomaron para formularlos, tienen que ver con costos, beneficios, impacto. Recordemos, el impacto tenía que ver con lo que estaba por encima del objetivo central, la cantidad de beneficiarios, el valor presente neto, las posibilidades de éxito o probabilidades de éxito, la comparación con otras posibilidades, la valoración social de esto que resultó por parte del proyecto, y la sustentabilidad de los logros del proyecto, en el sentido de que una vez terminado el mismo, lo que se alcanzó perdure en el tiempo aunque el proyecto ya no continúe. Ustedes tienen entre la bibliografía varios manuales que presentan ideas para la evaluación. Por ejemplo, en este señalan las distintas evaluaciones que se hacen en cada una de las etapas, desde la idea del proyecto hasta la operación del proyecto, y las herramientas de evaluación para cada uno de ellos están descritas en el manual: la evaluación ex ante, el seguimiento físico y financiero, y la evaluación ex post y el seguimiento durante la operación, y los objetivos de cada una de esas evaluaciones. En la primera evaluación ex ante es la situación diagnóstica. En la inversión, el aprendizaje para la gestión y detectar las desviaciones entre lo que se ejecuta y lo que se hace. Y en la evaluación ex post es lo mismo, pero respecto de los resultados obtenidos para el proyecto. Este otro manual también presenta una estructura parecida durante la preparación, durante la ejecución y durante la operación del proyecto, y cómo o qué tipo de información se genera en cada una de las etapas y para qué. Hay que tener en cuenta que la clave de la evaluación es el dato, pero que ese dato para constituir una evaluación es un dato comparado. O sea que necesitamos para evaluar al menos dos mediciones del mismo indicador al principio y al final. Pero si también queremos evaluar el proceso, tenemos que tener en cuenta los indicadores de proceso y los indicadores que estaban relacionados con los productos de cada una de las actividades. Hay que tener en cuenta que la evaluación tiene que ver, especialmente se considera que tiene que ver con los aprendizajes que genera el proyecto para la comunidad y para el grupo del proyecto, al tiempo que para determinar qué tan acertada o desacertada fue la inversión de esos recursos para asignarlos al proyecto en cuestión. Hay otro tipo de evaluaciones que tienen que ver ya con temas económicos, costo-beneficio o costo-efectividad. Generalmente en los proyectos ustedes van a tener alguien que se encarga de esto, un contador o un economista. De todas formas, lo que se hace es darle valor monetario a todo. Darle valor monetario a todo significa ponerle precio a los productos y a los resultados del proyecto, y ese valor lo que se hace es transformarlo en un valor presente. Ahora en la próxima diapositiva vamos a hablar de qué es esto del valor presente,
Y el análisis costo-beneficio consiste en dividir el valor presente de los beneficios dividido el valor presente de todos los costos. Y esto nos da una relación costo-beneficio que en principio debería ser mayor que 1, que los beneficios sean mayores que los costos. De todas formas, en esta valoración de los beneficios gran parte tienen una valoración social en la cual uno necesita darle precio a algo que realmente no tiene precio. Por ejemplo, en una vacunación respecto de una enfermedad, el valor presente de los beneficios tiene que ver con el ahorro social que causa que estas personas que no se enferman por estar vacunadas, que producen para el conjunto de la sociedad. O sea, una persona que muere al margen de todo lo afectivo y lo humano tiene un valor que es todo lo bueno que podría haber hecho durante su vida. Y eso es lo que lo tienen muy claro cuando lo evalúan son las compañías de seguro. Existe algo que se llama cálculo actuarial que se utiliza para calcular estos beneficios. Lo mismo se puede hacer respecto de los impactos, aunque recuerden que los impactos se producen después de terminado el proyecto, con lo cual la valoración de los impactos es posterior al que el proyecto se terminó y consisten en un monitoreo de lo que pasa después del proyecto para ver si efectivamente se logran esas mejoras en las ramas del árbol de problema que constituían también las ramas del árbol de objetivo como beneficios fuera del horizonte temporal del proyecto. Respecto del valor presente, es un concepto que tiene en cuenta el costo del tiempo. Nosotros preferimos tener un dinero hoy antes que un dinero en el futuro. Si ustedes le dicen te doy 1.000.000 de pesos hoy o te lo doy dentro de un año, todos elegiríamos ese 1.000.000 de pesos hoy. Y si hay un valor que resulta indiferente entre esa cifra hoy y la cifra de dentro de un año, esa diferencia entre valores es lo que constituye la tasa de descuento, esa diferencia de valores en porcentaje. Existe una tasa de descuento que tiene que ver con el costo de oportunidad y también con las incertidumbres. Acá voy a hacer una observación. Las tasas, estas que son como tasas de interés, se pueden expresar en términos nominales. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me da lo mismo 1.000.000 de pesos ahora que 2 el año que viene, porque el año que viene espero una inflación del 50 y pico por ciento. Entonces te diría, quiero una tasa del 100%, pero la tasa real es la diferencia entre lo que yo pretendo que me da la misma satisfacción y la inflación. Quiere decir que si yo creo que la inflación va a ser del 50% y digo que el año que viene me da lo mismo 2 millones que 1 millón este año, parecería una tasa del 100%, sin embargo el 50% de la inflación lo tendría que descontar para obtener la tasa de descuento real. De todas formas, se pueden usar tasas reales o nominales. Si uno opera con monedas fuertes, con monedas que no se desvalorizan, la tasa nominal es la misma que la real. De todas formas, para los proyectos sociales hay una tasa social de descuento que los países establecen y esa tasa es una tasa real. O sea que si uno quisiera descontar números absolutos, tendría que usar la tasa real, que es la referencia, más la inflación como tasa de descuento. El valor presente es el valor futuro dividido 1 más la tasa de descuento social. Por ejemplo, si la tasa de descuento social fuera del 50%, el 1.000.000 de pesos de dentro de un año valdría hoy el 1.000.000 de pesos dividido 1 más 0,5, que es el 50% de la tasa de descuento, que son 666.666,67 pesos. La tasa social de descuento, distintos países dan referencias, insisto, estas son tasas reales, no nominales. Si en Argentina es del 12% y la inflación de este año va a ser del 50%, la tasa de descuento para usar dinero corriente que tendría que usar sería el 62%. Valores parecidos da Bolivia, Chile, Colombia, hay países que son más exigentes. Esto no tiene que ver con una norma, sino con un estudio de cuáles son las tasas de descuento que se utilizaron. Perú del 14, Uruguay del 12 y España entre el 4,8 y más del 20%. También hay otra forma de evaluar los proyectos que tienen que ver con el impacto sobre las poblaciones. ¿Cuánto afectó realmente a la población el haber participado del proyecto o no? Para eso hay evaluaciones que tienen cierta diferencia de rigor. Las más rigurosas son las experimentales, que lo que hacen es tener dos grupos, un grupo de control y un grupo de intervención, y ver las diferencias de resultados entre el grupo que se intervino comparado con el grupo de control.
Estas evaluaciones son muy polémicas porque implican dejar fuera a personas que tendrían que haber sido beneficiarias del proyecto para poder evaluar la diferencia en el impacto. De todas formas, como los recursos son limitados, es normal que existan personas que deberían ser beneficiarias y que no sean beneficiarios del proyecto. El problema es que esto genera decisiones de excluirlos con criterios azarosos para garantizar que las muestras sean equivalentes. Y hay evaluaciones que además implican los aspectos estos cuantitativos de impacto con aspectos cualitativos, o sea, con estudios de cómo se modificaron las subjetividades de aquellos que participaron en el proyecto. Para evaluar esto, uno tiene un grupo experimental y un grupo de control y se usa una variable dummy, que es la que, si resulta explicativa de las diferencias, significa que eso puede adjudicarse al proyecto. Se le pone un 1 a aquellos que participaron en el proyecto y 0 a los que no participaron, y si hay diferencia entre los dos grupos, se le adjudica al proyecto. Hay otras técnicas similares. La técnica de pareo, en vez de trabajar con poblaciones enteras, se trabaja con persona a persona. A cada persona se le busca un igual en determinadas características que considera que son relevantes respecto del proyecto, y lo que se mira es qué le pasó a cada uno de estos gemelos sociales. Es una técnica que personalmente no comparto, pero que se está utilizando muchísimo. A cada beneficiario del proyecto se le busca a alguien que tenga características que lo vuelven equivalente a uno no beneficiario y se hace un seguimiento de cada uno de ellos para ver las diferencias en el desempeño en lo que nos interesa. Hay comparaciones reflexivas que tienen que ver con lo mismo que el anterior, pero que lo que uno está buscando en ese caso es de una manera mirar reflexivamente lo que pasa a uno comparado con lo que le pasa al otro, y no experimental, que no existe un grupo de control específico, sino que se compara a los beneficiarios con el resto de la población. En el próximo video vamos a ver cómo hacer una evaluación de un proyecto cuando una institución nos pide que seamos referees, que nos expidamos respecto de un proyecto ajeno, a ver qué hacer con ese proyecto, si aprobarlo o no, financiarlo o no, o tirarlo a la basura. Nos vemos en el próximo video.